Hola amigos, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo desempaquetado y rápido review. Hasta hace unos días les presentaba el Redmi A3X, un teléfono que había salido hace unos meses, pero lo compré igual porque necesitaba uno para redes sociales. Pero ahora compré el nuevo Redmi A5 que está mucho mejor. Por menos de $100 se puede disfrutar de una pantalla de 120 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de hasta 240 Hz, como si fuera un teléfono gama media o gama alta. Si comparo el tamaño de la pantalla con otros teléfonos, este Redmi A5 parece enorme, y es que su pantalla es de 6.88 pulgadas, un tamaño de pantalla grande a lo que Xiaomi está acostumbrado a ofrecer en sus equipos gama baja. Incluso el brillo de la pantalla es de 450 nits, así que no tendrás quejas para ver los contenidos bajo el sol. La resolución de la pantalla es de 1640 x 720 píxeles, lo que te indica que cualquier plataforma de streaming te mostrará videos a una resolución máxima de 1280 x 720 píxeles, aunque en YouTube sí podrás ver videos a 1080 píxeles, pero por la resolución de la pantalla no notarás la diferencia de calidad. Por menos de $100 creo que no podemos ser tan exigentes, y aunque quisiéramos ver videos en Full HD, DRM Info nos indica que el sistema tiene un nivel de seguridad L3, por lo que los videos en Full HD no estarán disponibles. Por un poquito más de dinero te recomiendo comprar un Poco M7 o un Redmi 14C. Estos modelos que te recomiendo tienen la versión completa de Android, en cambio este A5 tiene Android Go, así que no podremos tener algunas funciones como la de pantalla en pantalla. Tampoco vamos a tener la opción de usar Miracast o pantalla inalámbrica. Si queremos compartir la pantalla del teléfono, tenemos que tener un televisor con Chromecast y la pantalla la compartiríamos mediante la aplicación Google Home. Obviamente para esto debemos tener Wi-Fi en casa. Lo bueno de esta versión ligera de Android es que las aplicaciones van a cargar bastante rápido. No vas a tener quejas en ello. Básicamente este teléfono lo compré para usar redes sociales y también para salir a la calle sin temor que si es que me lo roban, bueno, no voy a perder tanto. Pero el rendimiento que ofrece este teléfono creo que me está haciendo pensar en que será mi nuevo teléfono secundario. El teléfono viene en una caja ya clásica también de los Redmi. Vas a obtener el cargador de 15 watts, el cable USB-C, la herramienta para extraer la bandeja de las tarjetas SIM, que por cierto, como este teléfono lo compré liberado, no es de operadora, vas a tener desbloqueadas las dos ranuras para colocar dos tarjetas SIM, además de poder colocar una micro SD de hasta 1 TB. Tendremos también una funda de silicona para proteger el teléfono. En general, vamos a tener el kit completo. Este Redmi A5 viene en 4 colores, pero yo compré el Sandy Gold o el dorado arena. Por atrás vamos a tener plástico con acabado mate y la carcasa va a ser de policarbonato, que va a ser casi tan duro como el metal. El Redmi A5 está potenciado por el procesador Unisoc T615, un procesador de 8 núcleos que ofrece una fluidez bastante buena, además de activar los 120 Hz en pantalla, y a pesar de haber instalado muchas aplicaciones, hasta el momento la fluidez realmente es buena. Pero ya veremos si en algunos meses va a mantener esta fluidez. Por el momento, el puntaje que nos da Antutu es de 267.000 puntos, un puntaje bastante bueno para ser un teléfono gama baja. Con estos datos te indico que vas a poder navegar por diferentes aplicaciones y se va a sentir bastante suave la transición entre las aplicaciones. Este modelo que compré tiene 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, de los cuales se podría usar 4 GB para aumentar la RAM, de 4 GB a 8 GB, que va a ayudar al teléfono a que la multitarea sea un poco más estable y útil cuando cambies entre aplicaciones, incluso juegos. La cámara principal es de 32 megapíxeles que te servirá para tomar fotos con buenos colores, buenos contrastes, ya que la inteligencia artificial va a mejorar un poco el resultado final, pero la nitidez va a ser regular. Por ejemplo, esta foto se ve bien, los textos logra destacarlos más por sobre el fondo, que hace que se vea un poco más blanco si lo comparo con otras fotos, por ejemplo de este Oppo A60 que costó el doble y tiene una cámara de 50 megapíxeles. Y vas a notar que el Redmi A5 hace que las fotos se vean un poco más suaves, que no haya tanto contraste, pero el problema está en que si es que me acerco a ver los detalles de las letras,
Se notará que la definición no es tan buena como si lo es la foto de este A60, que tiene una cámara de 50 megapíxeles. En ambientes exteriores también obtenemos fotos bastante decentes, con colores reales, no tan saturados, aunque los contrastes no van a ser tan buenos, se van a ver algo oscuros. Como para fotos básicas para redes sociales, creo que va a estar bien, ya que las fotos se van a ver en una pantalla de teléfono, así que no vamos a necesitar mostrar tanto detalle. Pero nuevamente, si le hacemos un zoom a la foto, vas a notar que la foto no tiene tanta definición, no se van a notar los detalles de los objetos y se verá algo borroso y con ruido. Como la cámara tiene una apertura focal de 2, en la noche las fotos no son tan malas. Sí habrá ruido, pero al menos no se pierde tanta información en lugares donde hay poca luz. Incluso tiene un modo noche que tarda 2 segundos en tomar una fotografía para obtener mejores resultados. Como repito, si no le hacemos zoom a la foto, los resultados son buenos. Para videos no te va a servir la cámara, ya que aunque graba a 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo, la calidad de video para mí por lo menos es bastante mala. Pareciera que estuviera estirada de un video de 720 píxeles o 480 píxeles a un video en Full HD, lo que va a provocar que no tenga tanta definición, así que solamente para fotos la cámara sí te dará resultados decentes. Ahora pasamos a la cámara frontal. También tenemos fotos decentes. Los 8 megapíxeles de la cámara tomarán fotos regulares en calidad. En el modo retrato se puede ajustar para obtener una apertura focal desde 1 hasta 16. En 1 el desenfoque del fondo es más notable y en 16 el desenfoque es casi nulo. De igual forma, para video la cámara frontal no te va a servir mucho. La calidad de los videos es bastante mala, sobre todo si el ambiente no tiene tanta iluminación. El teléfono va a ser compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz. Esto beneficia en que podemos descargar archivos pesados o juegos a una buena velocidad. Y ya que estamos hablando de juegos también, Antutu nos puntúa el teléfono con 267.000 puntos. Un puntaje que nos dice que el teléfono podrá ejecutar juegos nivel básico como Clash Royale, en donde vamos a ver que la reacción entre cada ataque es bastante buena, no se nota que haya lentitud. También vamos a poder jugar Call of Duty configurando la calidad gráfica media y cuadros por segundos altas. Como siempre vas a poder jugar Call of Duty utilizando únicamente el teléfono desde la pantalla táctil o también usando un gamepad, ya que es mucho más preciso. El rendimiento es bastante bueno. Te pido que me digas en los comentarios qué juegos quieres que pruebe y haré un video independiente. Hasta aquí la primera revisión para este Redmi A5, el sucesor del Redmi A3 que probamos hace un año. Eso ha sido todo por este video, déjame tus preguntas y yo las responderé lo más antes posible. Nos vemos hasta la próxima.